Entonces empecemos por los principios y los paradigmas de programación. Entonces, ¿qué entendemos por paradigma de programación? Entonces, un paradigma describe distintos conceptos y patrones de pensamiento en una disciplina científica. Eso es lo que se llama un paradigma, ¿cierto? ¿Qué es un paradigma de programación? Entonces, algo que describe distintos conceptos y patrones de pensamiento en programación, ¿no? Entonces, ¿cuáles paradigmas de programación son muy conocidos? Entonces, el declarativo. Declarativo, eh, hay varios paradigmas. El funcional, que es el que vamos a ver aquí, el paradigma de la programación lógica, que nosotros no lo vemos en la carrera, no es obligatorio, pero es que es poco usado, digamos, y habría que aprenderlo más bien como una electiva. El paradigma descriptivo, que lo aprenden realmente muy rápidamente ustedes cuando aprenden HTML, cuando aprenden XML y a manejar todas esas cosas de ML. Eso es descriptivo. Esos no son lenguajes eh, complicados, son lenguajes declarativos. El paradigma concurrente, entonces hay concurrencia declarativa, que es la que vamos a usar más que todo aquí en este curso. Concurrencia por paso de mensajes, que es un poquito más de lo que hacemos en este curso. Y concurrencia con estado, que no lo hacemos en este curso, porque tiene que ver con ponerle concurrencia, por ejemplo, a los lenguajes que tienen asignación, como Java, como Python y esas cosas. Al paradigma de programación con estado, más conocido como el paradigma imperativo, el primero que ustedes ven en la carrera, Fundamentos de Programación Imperativa. Al paradigma orientado a objetos, que es el segundo que ven ustedes en la carrera, pero vamos a ver que no es más que el paradigma con estado, o sea, el paradigma con estado y funcional, más bien funcional con estado, da lugar a orientación a objetos. Relacional, el paradigma relacional es un paradigma declarativo en el que está la programación lógica también. Paradigma de programación distribuido tiene que ver cuando uno programa, pero ya supone que tiene muchos equipos a la mano y que el cálculo lo distribuye entre diferentes computadores. Y pues siguen apareciendo o hay combinaciones de estos. Esos son los paradigmas de programación más conocidos. El que han trabajado ustedes es el paradigma imperativo. El paradigma imperativo tiene como fundamento las variables mutables. Las variables mutables son las variables que ustedes han usado hasta ahora. Se llaman mutables porque uno le puede cambiar el valor a una variable sin problema. O sea, X era 4 y usted dice X asigna de 5 y le cambia el valor. Entonces son variables que se pueden cambiar el valor. Por eso se llaman mutables. En la jerga de programación, digamos, de la teoría de la programación se conocen como celdas. Las celdas son diferentes a las variables declarativas, digamos. Pero entonces, lo que ustedes conocen como variable, aquí lo vamos a llamar variable mutable. Está basada en el uso de la asignación, o sea, poder cambiar el valor a una variable. Y está basado en el uso de estructuras de control como el if, then else, sobre todo los ciclos for, while, los breaks, el continuo, el return, esas cosas. En eso está basada la programación imperativa, eh, que en principio abstrae lo que un científico de la computación que se llama von Neumann describió como las máquinas de von Neumann. Usted sabe hablar de máquinas de Turing, ¿cierto? Las vieron en Matemáticas Discretas 2. Bien, no tiene nada que ver con las máquinas de von Neumann, pero igual un señor se llama von Neumann, hizo las máquinas de von Neumann, que son las más parecidas a los computadores actuales. Entonces, eh, las variables mutables son celdas de memoria de esa máquina. Esas celdas de memoria se pueden referenciar y desreferenciar. Entonces, eso está asociado con instrucciones de carga en esa máquina o con instrucciones de almacenamiento en esa máquina. Y las estructuras de control están asociadas con los saltos o los go-tos o los return o cosas de ese estilo en esas máquinas de von Neumann. Nosotros no vamos a entrar en detalle aquí. De hecho, casi nada, yo creo que nada de lo que hacemos en esta primera clase va a ser un examen o esas cosas. Es una clase introductoria y digamos, para motivar el curso. Con esa programación imperativa, el reto es cómo escalar la programación en el sentido de
la programación imperativa está basada en la secuencialidad, en el esto después de esto, esto después de esto, esto después de esto, cómo conceptualizar los programas más allá de instrucción por instrucción sobre datos simples, o sea, cómo entender la programación más allá de entenderla operativamente como entró a una celda de memoria y le cambió un valor, o esta es una apuntadora no sé qué. Entonces, la programación imperativa está muy ligada a ver la programación como, eh, como el control de esa máquina. Y resulta que uno puede ver la programación como algo más abstracto y eso permite escalar la programación. Entonces, necesitamos técnicas para abstraer, y entonces se llama como tener lenguajes como más abstractos. Y por eso al principio había lenguajes que llamaban de lenguajes de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación, de quinta generación, y van subiendo la generación en función de las abstracciones que ellos presenten. Entonces, para uno quisiera poder trabajar cuando programa con colecciones, con polinomios, con círculos, con cuadrados, ¿cierto? Uno trabaja hoy en día con cadenas, quisiera trabajar con documentos. Entonces, para poder tener, llamémoslo así, por ejemplo, tipos de datos o datos diferentes a los números o a los numéricos, que son los que traen las máquinas de von Neumann, traen números. Entonces uno necesita algo así como teorías, una teoría de cadenas, una teoría de colección, una teoría de polinomios, y necesita que sus lenguajes de programación le permitan abstraer esas cosas. Entonces, por eso aparecen lenguajes de programación diferentes. Particularmente, voy a parar allí. Ah, no sé por qué me salió ahora esa página, esa cosa aquí, no,